Que los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es ego. Empezamos. Todas las personas de este mundo tienen ego. No sé si usted lo sabía. No sé si usted sabía que el ego es parte natural de la mente humana. En términos simples, el ego es la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué valgo? Entre otras. En sí, tener ego no es malo en sí mismo. El problema es cuando el ego se vuelve muy grande, donde ahí ya sale el tema del orgullo y la arrogancia. O el ego se vuelve muy frágil, que me vuelvo muy hipersensible, muy inseguro. O cuando nuestras decisiones, en lugar de actuar con humildad o empatía, se vuelve todo lo contrario. Bíblicamente la palabra ego no está en la Biblia, pero hay conceptos similares como la soberbia, altivez, el orgullo, que son formas dañinas del ego. Por eso en Mateo 16:24 habla de que hay que negarse a sí mismo. El ego es la conciencia del yo. Es como una persona que se percibe a sí misma, su identidad, su valor, su lugar en este mundo. Puede ser algo sano, que ahí es donde viene la autoestima, la seguridad. Puede ser lastimosamente inflado, donde ya entramos en temas de egocentrismo, querer siempre tener la razón. El ego puede ser herido. Por eso algunas personas reaccionan con enojo o defensa. Por ejemplo, la gente que dice yo merezco respeto y yo no permito que me hablen así. Eso es un ego actuado. Ahora, yo sé que el ego va muy similar a lo que es el orgullo. Dice por acá que, bueno, lo que vimos que el orgullo es la conciencia del yo, el ego. Pero el orgullo dice que es una actitud del corazón que se basa en creerse superior a los demás. Pensar que uno no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. En la Biblia el orgullo es visto como algo que Dios aborrece, así de simple. Al final, ¿cuál es la diferencia entre el ego y el orgullo? Que el ego es la raíz. Al final, el orgullo es el fruto del ego. Sencillamente, mis hermanos, la Biblia básicamente habla que tenemos que luchar con esas dos. El orgullo, que es el fruto, y el ego, que es la raíz. Jesús nos enseña a negar ese yo, recordando que esta es una mala combinación donde el orgullo y el ego son como mellizos, son como hermanos. Sí, pero yo no tengo ego. Como le dije al principio, todos los humanos tienen ego, todos. Nada más que a veces se altera ese ego y se transforma en orgullo, en soberbia, en prepotencia, en que no me digan nada a mí, y etcétera, etcétera, que al final vamos a ver algunos puntos importantes para detectar si yo tengo ese ego alterado. Porque repito, todos tenemos ego, que ahí es donde viene la autoestima, pero al final de cuentas, el ego hay que tenerlo siempre bajo supervisión, mis hermanos. Porque si no, eso puede traer muchos problemas. Como le pasó a Satanás. Empecemos por ahí. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás le brotó el orgullo. ¿Por qué? Porque tuvo ego de primero. En Isaías 14, versículos 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, o sea, a Dios. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí estamos viendo que vemos una actitud de ego, que obviamente fue Satanás. Quiero ser semejante, subiré y voy a ser como el Altísimo.
voy a poner mi trono. Claramente, Satanás tuvo las consecuencias, fue desterrado de los cielos. Lo curioso aquí es que Satanás fue el primer ser que el ego se le alteró, donde le salió el bendito orgullo. El ego, si no se cuida, si no es controlado, obviamente, por el Espíritu Santo, porque nosotros difícilmente lo vamos a poder controlar, siempre va a traer catástrofe en nuestra vida y en la vida de las demás personas, mis hermanos. Ustedes lo ven siempre en, qué sé yo, en estos programas donde entregan premios. Me recuerdo hace algún tiempo, creo que fue este año, donde hicieron una calificación de famosos y que también mencionaban a Dios y Dios ni lo calificaron ni lo tomaron en cuenta, porque sale el ego, las raíces, y sale a relucir el orgullo. Yo soy lo máximo, yo no necesito de Dios, yo he logrado todo sin Dios, donde yo estoy, gracias a mí que estudié, gracias a mí que estoy donde estoy, gracias a mí que soy una persona exitosa terrenalmente, gracias a mí porque yo tengo mente para los negocios, que logré aquello, que me casé, que tengo casa propia, que tengo carro, que tengo moto, que tengo tráiler, que tengo una empresa, tengo ganadería. Miren, gracias a mí. Eso es ego. El ego alterado, eso es para problemas donde al final se convierte en orgullo, en prepotencia, en altivez. Claro ejemplo, otro, ya hablando humanamente, ¿se acuerdan del rey Nabucodonosor? Ese rey se hizo como un tipo de bestia, Dios lo castigó. Daniel 4:30 al 33. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Ven lo que les dije? Y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía, hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Aquí estamos viendo el ego de Nabucodonosor, donde él se hace la pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Sencillamente es como una calca, es calcado. Vemos a Satanás con esa actitud, vemos a Nabucodonosor, mi poder, mi gloria, mi yo y mi yo, donde ya sale el fruto del ego, que es el orgullo. Entonces Dios lo humilló para ubicarlo. Al final de la historia, él reconoce que él no es nada y Dios es Dios y Dios está por encima de él. Y hay que recordar, mi hermano, que Dios está por encima de usted y de mí, de cualquier ser humano, de cualquier líder de potencia mundial. Dios está encima Dios está encima de el más millonario que existe o ha existido sobre la faz de la tierra. Punto. Eso no se discute. Pero tenemos una actitud tan egocéntrica, yo, donde sale la altivez y el orgullo, donde al final de cuentas, Dios con solo un pensamiento, con chasquear los dedos, bueno, no sé si chasqueará los dedos, pero se entiende, chasquea los dedos y nos puede desestabilizar en cualquier momento, así de simple. Satanás, a diferencia de Nabucodonosor, Satanás quedó desterrado y él ya está condenado, pero Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse, de reconocer que el Altísimo no era Nabucodonosor. El Altísimo era el Dios creador de este diminuto planeta comparado al universo, la Vía Láctea, el universo entero. Mis hermanos, ¿cómo tiene usted su ego? ¿Está inflado?
Está inflado de tanta contaminación de este mundo, que usted es muy carga, que usted es muy capaz, y siempre lo he dicho sobre esta gente que habla que usted es un campeón, que usted es un tigre. No tigre como el Tony, el del Kellogg's, no, nada que ver. Que usted es un ganador, usted es un devorador de metas, de sueños. Eso es mentira. Usted no es nada, ni yo tampoco. Pasamos a ser hijos de Dios cuando entregamos nuestra vida a Cristo por completo. Pero eso tampoco nos hace, como diría un predicador, un hereje, que somos Jehová Junior. Eso es ridículo también. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el ego tiene que estar en supervisión 24/7. No, Josué, es que yo no tengo ego. Ahí está. Tienes ego al decir que no tienes ego. Todos tenemos ego. Es parte de nuestra naturaleza. El problema es cuando se altera, se descontrola, se infla como el pan cuando le echan levadura. Así de simple. Veamos otro ejemplo. Faraón, Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Palabras ticas. Yo, Faraón, digo, ¿y quién es ese? ¿Quién es este Dios que usted me está diciendo, Moisés? Muchas veces decimos, ¡qué barbaridad! Es que esta gente de la Biblia no es temerosa de Dios. ¡Qué brutos! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo fueron a hablar así? Peor estamos nosotros hoy en día, este mundo, con nuestra actitud, con nuestras actitudes, con la manera en que hablamos, que nos expresamos, nos comportamos, donde me vale Dios, me vale si peco, porque mi ego es tan grande que somos como Faraón, Nabucodonosor, Satanás. ¿Será que usted está como ellos? ¿O el ego usted tiene supervisado ese ego antes de que se descontrole? El detalle aquí es que todos los días tenemos que tener cuidado con esa palabra de 3 letras, tan pequeña pero tan letal: ego. Jesús fue el ejemplo perfecto donde él, al ser perfecto, no había ego, no había orgullo, no había prepotencia, no había altivez. Era humilde, manso, todo lo contrario a lo que es el ego. Así tenemos que ser, tanto usted como yo, porque los altivos, mire, Dios los mira de lejos, así de simple. Vemos que el faraón, que era en su momento la potencia mundial en Egipto, ¿quién es ese Dios? Hoy en día decimos, yo no creo en Dios. Lo mismo que Faraón, yo no creo en Dios. ¿Cuál Dios es el suyo? Porque hay tantos, que Mahoma, que Buda, que aquí, que allá, que etcétera. Hay un montón de cosas. Y, o sea, por favor, no me vean la cara de tonto. No hay pruebas que Dios existe, el Dios que usted me está queriendo vender. Ego, simple. Estamos intoxicados de ego, de esas 3 letras, mi hermano. Tenga mucho cuidado, porque el ego es muy sutil. Donde alguien nos dice, es que usted sí es orgulloso. ¿Qué le pasa a usted? Yo no soy orgulloso, a mí no me estén diciendo nada. Ego. El orgullo es el fruto del ego, así de simple. Tenemos otro caso, creo que nunca lo he comentado acá en el canal, pero había un rey, el rey de Judá, el rey Usías, que él comenzó a gobernar aproximadamente a los 16 años. Él empezó bien, temeroso de Dios, Dios que hablaba por medio de sus profetas, el profeta Zacarías decía. Entonces el rey Usías siempre estaba pendiente, muy temeroso, con sus principios, valores cristianos, siempre pendiente, iba bien. Por ejemplo, eso está en 2 Crónicas 26, lean todo ese capítulo, es corto, pero es muy interesante, porque, aquí lo tengo porque no quería que se me fuera ningún punto. Ejemplo, del versículo del 1 al 5, él hizo lo correcto ante los ojos de Dios, como le estaba diciendo. Buscó a Dios todos los días con el profeta Zacarías, quien le enseñaba a temer a Jehová. Mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó.
Usías fue militarmente exitoso, ojo, luchó contra filisteos, los árabes y los amonitas, que eran enemigos en su momento. Construyó sus ciudades fortificadas y torres en Jerusalén y en el desierto. Tenía un ejército muy organizado y muy poderoso, con armas avanzadas para la época. Su fama se extendió hasta Egipto, porque Dios lo ayudaba poderosamente. Ahí estamos bien, eso se ve en el versículo del 1 al 5 y del 6 al 15. Pero él comienza a escocherarse en el versículo 16 y en el versículo 20 y 21 tiene una triste consecuencia. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Puro Nabucodonosor, puro Satanás y puro Faraón, para su ruina. Ojo, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Vea lo que dice el 21. Así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo? Ojo, el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Muchas veces tenemos el ego tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, pero tan alto, que ahorita en la posición que nosotros estamos, por allá, se ve el hospital de Turrialba, se ve chiquitito. Y si ustedes han sido fieles al canal, como dicen, hay un video que hablo sobre un tema muy importante cerca ahí del hospital, y ese hospital es grande y aquí se ve pequeñito. O sea, estamos a una distancia larga y una altura bastante considerable. Muchas veces nosotros tenemos esa posición, esta posición tan altiva, y de lejos la gente que no me llega aquí, entonces todos los miro por encima del hombro, altivo. Estamos viendo que aquí este rey estaba bien. El rey Usías estaba bien, iba haciendo las cosas bien y Dios lo bendecía y hasta la fama se corrió hasta Egipto, imagínense, donde no había Facebook, no había ni WhatsApp, no había Instagram, no había nada. O sea, Dios estuvo con él, pero se escocheró, como dicen. ¿Por qué hablo sobre el rey Usías? Porque hoy por hoy podemos estar bien, y ese es el punto también que quiero hablar con ustedes. Hoy por hoy yo estoy fielmente al Señor, estoy honrando a mis papás si es que los tienen vivos, hago bien mi trabajo, congrego fielmente, me esfuerzo en no pecar y lo estoy logrando, y todas mis tentaciones, yo le dije a esta carne, lo siento carne, pero usted no va a controlarme, va a controlarme el Espíritu Santo, y excelente. Pero muchas personas que han estado así, fervientes en el Señor, les pasa lo que les pasó a este rey Usías. En este caso, el rey Usías le entró el ego, el orgullo, la soberbia, y se escocheró, como dicen popularmente aquí. Se alteró ese ego y comenzó a ser loco, o como decimos acá, a ser feo, donde al final empezó bien, pero terminó mal. El asunto aquí es, ¿cómo está ahorita, mi hermano? Si usted empezó mal, usted tiene tiempo de pedirle perdón a Dios y que Dios haga en su misericordia un cambio radical en su vida. Ahora, si usted empezó bien y se está manteniendo, no dé por un hecho que usted ya, listo, lo logré. No, hasta que usted se muera, compañero. Hasta que usted cuelgue las tenis, compañera, así de simple. Con el ego no se juega, con el ego no es importante. Por supuesto que es importante, que hay que tenerle supervisión 24/7 todos los días del año. No es que en diciembre, que viene la fiesta, yo no olvido el año viejo, entonces que no tengo chance de estar supervisando el ego. No, mi hermano, las cosas no son así, porque cuidado le pasa lo que le pasó a este rey. Murió en lepra, murió mal. Y lastimosamente
Muchas personas empiezan bien y literalmente se mueren, y se mueren sin Cristo, impíos, porque le servían a Dios. Y el otro escenario es la gente que tal vez está viendo este video, que tal vez recordarán, ay Josué, es que yo me acuerdo cuando yo le servía a Dios. Ay, qué momentos más maravillosos. Pero tal vez la muerte física no le ha llegado, pero usted ha muerto espiritualmente. La buena noticia, y siempre lo diré y siempre lo he dicho, es que mientras que usted esté vivo, usted tiene tiempo, tiene chance de arrepentirse, volverse al Padre. Dios, toma control de este cochino ego, quita este orgullo, esta soberbia, esta prepotencia, hazme manso y humilde de corazón, Señor. Si usted está vivo, lo puede hacer. No, más adelante, uy, ego. No, yo estoy bien. Uy, 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 ego. No, es que yo no necesito, no, yo sigo a Dios a mi manera. Uy, 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 ego. ¿Pero por qué ego? Simple, porque si la palabra de Dios la puso Dios para que la sigamos y yo me inflo el pecho y me aviento a decir que lo hago a mi manera, es que está la Biblia, pero agarro ciertas cosas y vamos a adaptarlo porque es que la Biblia está como obsoleta o eso no puede aplicar en mí. No aplica en mí, dicen algunos por ahí, porque sencillamente la Biblia me señala tal pecado. Y eso a nosotros no nos gusta. No nos gusta ser confrontados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por un hermano de la iglesia. Veamos otro ejemplo. Pedrito, Mateo 26, 33 al 35. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Está clarito, ¿verdad? Vemos igual, algo parecido al rey Usías. Vemos a Pedro que anduvo a la par con el Señor Jesús y se le activó el ego. Ve que aunque eran discípulos de Jesús, es que los discípulos de Jesús, los que seguimos a Cristo, no tienen ego. No, sí lo tenemos. Pero en cualquier momento el ego se altera, se activa. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Ay, Pedro, usted me va a negar 3 veces, no haga el papel. Palabras ticas. No, y yo voy a llegar hasta la muerte. Y ya. Hizo feo. Está haciendo feo usted, como dicen, por culpa del ego, por esta carne, porque al final el ego viene con esta carne. Mi hermano, para terminar, le invito a que analice, piense, que si usted tiene ese ego alterado, entrégueselo a Dios, que Dios haga algo porque te vas a perder. Sí, Josué, pero es que ¿cómo sé cuáles son esos síntomas? Ya, y sencillo. Por ejemplo, si cuesta pedir perdón, cuando una persona tiene ego no admite errores porque cree que perder es humillarse. Siempre uno quiere tener la razón, no escuchamos, solo hablamos, el ego cree que siempre está en lo correcto. Me paso comparando constantemente con otros, el ego necesita sentirse superior para valorarse, busca aprobación y reconocimiento. Por ejemplo, si no te felicitan, te molestas o te sientes ignorado. No acepto correcciones, el ego se defiende, se justifica o ataca cuando es confrontado, aunque no tenga la razón. Juzgar a otros fácilmente, el ego se alimenta rebajando a los demás, hacer sentir mal a los demás. El ego hace que nos ofendamos fácilmente, el ego es frágil, todo lo toma personal y tal vez ni iba ese comentario para esa persona. La persona no reconoce que necesita de Dios, donde el ego cree que puede solo, no ora, no busca, no hay dependencia hacia Dios y no soporta ver a otro avanzar más que uno. El ego se amarga con el éxito ajeno. Al final de cuentas, el ego no siempre grita. A veces se disfraza de espiritualidad, éxito o autosuficiencia, pero cuando busca la gloria personal o el control, Dios le resiste. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana
con un siguiente video. Hasta luego, bendiciones.